Pues es la primera vez en mucho tiempo que vamos a hablar del tema y yo pediría que pudiéramos tener cierta tolerancia. Lo primero que quisiera recordarle a la comisión, al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es que, como usted lo acaba de decir, ustedes son un órgano del Estado y se rigen por leyes que les dan la función de defender los intereses de la nación por encima de los intereses de las petroleras. En la primera convocatoria de Ronda 1, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía dijeron que si se adjudicaban entre el 30 y el 50% de los contratos, pues la licitación podría calificarse de exitosa. El resultado fue que solamente se asignaron 2 de 14 contratos, el 14%, y aplicando sus propios parámetros, pues la licitación fue un rotundo fracaso. Ustedes dijeron después varias explicaciones, que el entorno es desfavorable, dado que hay una sobreoferta de hidrocarburos en el mundo y los precios del petróleo están a la baja, y en efecto ese entorno es muy desfavorable, pero existía desde antes de la licitación, de tal manera que su argumento no es válido, pero además los precios siguen bajando, el entorno desfavorable sigue empeorándose y no hay condiciones para licitar. Entonces la pregunta sería si no considera usted mejor dejar descansar a los hidrocarburos en el subsuelo mientras se mejoran las condiciones del mercado. Por otro lado, echaron la culpa a los valores mínimos de adjudicación que estableció la Secretaría de Hacienda y están presionando inmediatamente después del fracaso, están presionando para que se baje la utilidad operativa que recibe el Estado, a pesar de que la Secretaría de Hacienda estableció muy generosas utilidades para los privados. Puso un 60% del valor de los hidrocarburos como límite de recuperación de costos. Pues de menso un contratista no abarca ese 60%, de menos dirá que deja en la mesa una parte, no lo va a hacer, va a agotar todo el 60%. Para los bloques 8, 11, 12, 13 y 14, la Secretaría de Hacienda puso un piso de 25% de la utilidad. Esto significa que en el privado se llevará el 84% de la producción de un yacimiento de petróleo crudo y que el Estado recibirá solo el 16% de la producción del petróleo, de acuerdo a un análisis que hizo la UNAM. Para los bloques del 1 al 7, más el 9 y el 10, la Secretaría de Hacienda estableció un piso de 40% de utilidad para el Estado. Con este porcentaje, el privado se queda con el 76% de la producción de un yacimiento y el Estado con un 24%, es decir, se sacrifica al fisco para preservar la rentabilidad del contratista. Y ahora, en la segunda convocatoria, aunque usted ahorita se está deslindando de la elaboración de las bases de la licitación y de los contratos, cuando en realidad les corresponde, pero en esta segunda convocatoria quieren reducir todavía más este porcentaje mínimo de utilidad para el Estado, reducir la renta petrolera que le corresponde al país, haciendo un comparativo con los ingresos que le da Pemex. Con datos publicados por el Fondo Mexicano del Petróleo, la utilidad que compartió Pemex con el Estado fue de 77.4% en los primeros 5 meses de este año, del valor de los hidrocarburos. Es 70% más que lo que ofrecen los privados. La pregunta sería, ¿por qué están tomando decisiones en contra del Estado si ustedes son un órgano del Estado? ¿Y por qué prefieren que se sacrifique al fisco para preservar la utilidad de los privados en detrimento del país? En esta segunda convocatoria, que se trata de 5 contratos de producción compartida para 9 campos ubicados en aguas someras, a diferencia de la primera convocatoria, aquí
En la segunda, se cuenta con reservas, y no solo con recursos prospectivos, lo que significa un menor riesgo geológico y que se puede empezar a producir de inmediato. ¿Por qué optaron, si hay tanta transparencia? Explíquenos por qué optaron por los contratos de producción compartida, si esos solo se dan cuando hay riesgo. En este caso no hay riesgo, porque Pemex ya hizo todo el trabajo de exploración, y a los privados, que además se van a ahorrar toda esta inversión ya realizada por Pemex. La tercera convocatoria pudiera todavía ser más atractiva, pues se trata de campos terrestres que producen o han producido ya hidrocarburos, y 22 de los 26 campos a licitar están asignados a Pemex, o sea, está duplicado. En el informe quinquenal nos dicen, en el plan quinquenal, que temporalmente se le asignaron a Pemex, es decir, los tiene prestados Pemex, pero está produciendo Pemex en este momento. Es un vil cambio de manos. Pemex ya hizo toda la inversión, hasta de la infraestructura, hasta de la perforación de pozos, y ahora simplemente cambia de manos. Los ganadores se ahorrarán toda la inversión, porque hasta pozos, infraestructura, todo está instalado por Pemex. El modelo de contrato en esta tercera convocatoria son licencias que equivalen a una verdadera concesión. Las autoridades, ustedes, han dicho que esta licitación será para petroleras nacionales y que porque van a adquirir experiencia. Ahora resulta que la reforma energética, que dijeron que era porque Pemex no tenía experiencia, ahora resulta que las petroleras son las que no tienen experiencia, y la única petrolera con experiencia es Pemex, y se le está regalando una cantidad inmensa de recursos públicos a los privados a manera de subsidio a los megarricos, porque afirman que la reforma energética se hacía porque Pemex carecía de experiencia o de capital de invertir, para invertir. Ahora resulta que Pemex ya hizo toda la inversión y que es el único que tiene experiencia, y los privados lo contrario de lo que dijeron. Termino diciendo que ante el fracaso de la primera licitación, ustedes modificaron las bases de licitación para la segunda convocatoria, haciendo un análisis muy minucioso, pero diría muy genéricamente, que el impacto va a ser muy negativo. El Estado va a recibir menos ingresos y asume mayores riesgos. El Estado pierde toda su autoridad de decisión, y las petroleras están imponiendo, más allá de si ustedes se reúnan o no en lo oscurito, pues las petroleras están imponiendo todas las condiciones, y se está debilitando el poder regulatorio del Estado. Los grandes propósitos de la reforma, hay que recordarlos, era la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y en yacimientos de lutitas. Se tenía un argumento de que Pemex seguiría produciendo hidrocarburos en los campos convencionales, y los privados entrarían a los campos no convencionales, y la sumatoria, el gran total, daría por resultado una mayor producción de hidrocarburos. Ahora anuncian que la cuarta convocatoria, que era justamente con estas características, se pospone indefinidamente, y solamente le van a dar a los privados lo que actualmente produce Pemex, desdiciéndose de todo lo que se argumentó para justificar la privatización de los energéticos en México. Esta decisión en realidad busca asegurar la rentabilidad para las petroleras en un escenario de bajos precios, y donde se están flexibilizando al máximo las condiciones contractuales, pero estos contratos se firman para 40 años. Si cambia el escenario, pues para poder cambiar el contrato se va a tener que litigar a nivel internacional, cosa que es imposible. Yo diría que esto debería de estarse negociando en mejores condiciones de mercado. Las autoridades están demostrando una prisa por acelerar la privatización del sector energético a toda costa. Cueste lo que cueste, van a privatizar, así sea que el incremento en la producción no se está dando, al contrario, se está reduciendo. La caída de los ingresos petroleros es muy peligrosa ya. Están anunciando un recorte gigantesco para el año que entra, derivado de esto, de la reforma energética, más allá de otras consideraciones. Y también
pues se está dando una pérdida de la capacidad regulatoria del Estado en su participación en el valor de los hidrocarburos, que es la mayor riqueza que actualmente tiene nuestro país. Año con año se va a ir extinguiendo el porcentaje de posesión de renta petrolera en favor del Estado y va a ir transitando o se va a ir transfiriendo paulatinamente al sector privado. La pregunta sería si no ve usted más conveniente dejar que mejoren las condiciones para licitar y así obtener mayor utilidad. ¿Por qué subsidiar a las petroleras privadas? ¿Por qué beneficiarlas a ellas en detrimento del país? Mire, hay muchas preguntas porque en las modificaciones que usted dice que no hizo, aunque le tocaba hacerlas, se deslinda ahora de ello, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos, usted publicó el 9 de junio un documento con las nuevas bases de licitación y ahí dijo, hablando de transparencia, el comunicado informaba que eran modificaciones de redacción y poco sustanciales, y al leerlas, eso de redacción es un gran engaño a la población, porque se modifican cláusulas verdaderamente graves. La cláusula 20.2 habla de la cobertura de seguros obligatorios y se modifica gravísimamente en perjuicio del medio ambiente. En el inciso A, pues se habla de toda la responsabilidad ambiental, la mitigación que implica la reducción de gases con efecto invernadero, la caracterización de los sitios contaminados que implica estudiar los suelos contaminados derivado de una emergencia para remediarlos, o la limpieza en la remediación. Ahora ponen un límite para pagar estos seguros, se elimina la cobertura y los gastos de riesgo específicos en el medio ambiente, entre muchas otras modificaciones graves, regresivas, que se hacen en las modificaciones a las bases de licitación para beneficiar a los privados. ¿Por qué engañaron a la población en su comunicado, faltando a los principios de transparencia? Y si las petroleras privadas no van a pagar los daños ambientales, las va a pagar el Estado. ¿Con qué presupuesto las va a pagar el Estado? Yo hasta ahí me quedo con muchísimas preguntas que había preparado, pero lo dejo hasta ahí. Gracias. El presidente, tiene usted el micrófono. Pues rápidamente, usted dice que la utilidad para el Estado será del 80%. Hace falta precisar que es utilidad operativa. Después, lo que queda, después de restar el 60% de costos que ustedes autorizaron, que pusieron en los contratos en la autorización, del 100% le quitan el 60%, quedan 40%. De ese 40%, el Estado se va a llevar ese porcentaje. Yo le creo más a los investigadores de la UNAM que están afirmando que en estos contratos se va a recibir apenas, bueno, y haciendo la deducción, sin el juego de palabras que usted usa, un 24% del total es lo que se le queda al Estado. Y hay un sacrificio fiscal enorme. Lo otro es, dice usted que Pemex viene a ser complementado por las petroleras privadas, no a ser desplazado, pero lo que dijeron en la reforma energética era de que venían las privadas a sacar los miles de millones enterrados en las aguas profundas y en gas lutita. Ahora vienen por las aguas someras. ¿Quién está en aguas someras? ¿Quién está en tierra firme? Pues Pemex, desde hace 76 años. Entonces, ¿a quién van a desplazar? Pues a Pemex, pues les están dando los mismos campos que hoy tiene Pemex, se lo están dando a las privadas. Se trata entonces de un vil despojo, un vil desplazamiento de una nítida privatización de los hidrocarburos. Y por otro lado, ustedes dijeron que las privadas traerían montos de inversión enormes que involucraba y que Pemex no tenía. Por los montos de inversión, Pemex no entra, porque los privados los van a traer. Ahora resulta que los privados tampoco, porque los precios del petróleo están muy bajos, nadie va a arriesgar sus capitales a esos precios. Invertir en aguas profundas requiere un precio del petróleo de $100, eso está en todos los estudios. Estamos en $39, evidentemente que esa es la única razón por la cual suspenden la convocatoria 4 o la posponen, pero lo que está en la segunda y en la tercera
son inversiones que ya hizo Pemex. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que van a traer los privados si las inversiones los está poniendo Pemex? Hasta los pozos los hizo Pemex con costo al erario público. ¿Cuál es el capital que van a traer? Ahora ni siquiera las petroleras lo van a traer porque están contratando los fondos de inversión estos de Estados Unidos. En la tercera convocatoria, por ejemplo, se trata de empresarios nacionales que para que hagan experiencia. Dice usted, qué bueno, porque antes nada más había una petrolera, ahora va a haber varias, pero dijeron que los petroleros iban a tener experiencia. Ahora resulta que los nacionales les van a dar los campos y jamás han operado un solo campo petrolero. O sea, les van a enseñar, los van a llevar de la mano, les van a regalar todo para que haya más petroleras. El objetivo no es ese, el objetivo de la Constitución es obtener los mayores ingresos para el Estado, y tanto sus bases de licitación como el contenido contractual, como el valor mínimo a licitar, todos están violando la Constitución. Gracias.